ANDEPA propiamente tal como asamblea el día de ayer dictaminó y nos mandató junto con el vocero Ismael Calderón entregarle esta carta de apoyo de los padres apoderados, desde el mundo de los padres apoderados, al senador Girardi, reconociendo la voluntad de él de no usar la fuerza el día 20 de octubre, cuando se produjo la toma del establecimiento del Congreso Nacional, y en ese sentido nosotros valoramos, creemos que eso es una manera franca, categórica, digna, y producto de la misma consecuencia política que tiene el senador, de no usar la fuerza y verlo bajo esa perspectiva, ver un diálogo con los manifestantes. Creemos que dentro del mundo de los padres apoderados podemos tener muchas diferencias, pero rechazamos los actos de violencia y valoramos la actitud del senador. El primero es darle nuestro apoyo como funcionario respecto a los hechos que se están desarrollando, que todo el mundo conoce, sin dar una opinión política que no nos corresponde como funcionario, pero sí expresarle que las acciones que se están siguiendo son las adecuadas para establecer el orden de los sucesos y cuáles serían las medidas a seguir, sobre todo lo que compete a la seguridad que el Senado debe proporcionar tanto a los funcionarios, a las personas, como al edificio en sí. La verdad es que nosotros estamos con él, creemos que es una situación difícil, el país está viviendo una situación complicada, nadie puede prever una situación de esta envergadura y por ende tomar decisiones que dejen a todo el mundo contento es complicado.